Fuerte aplauso a la doctora Olga Consuelo Vélez Caro. Muy buenos días, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, pues primero que todo quiero agradecer la invitación que me hicieron a participar de este simposio, pues porque es una alegría compartir con el pueblo mexicano. Soy colombiana, no sé si escucharon algo de la presentación, porque había mucho ruido, pero bueno, soy colombiana. Y ustedes saben que colombianos y mexicanos compartimos las novelas, los mariachis, y de todas maneras nos gusta, siempre nos hemos sentido muy cercanos a ustedes. Lastimosamente también en los últimos años hemos compartido el narcotráfico. Eso no es un honor, eso es una tristeza. Pero bueno, tanto las cosas buenas como las cosas que nos desafían son las que nos dan fuerza para poder unirnos en este deseo de transformar el mundo y la iglesia. A mí me ha gustado mucho el lema de este congreso, que nos invita a que, primero nos dice, levántate. O sea, despierte. Eso lo tenemos que practicar aquí en el simposio, ¿no? Porque por el calorcito uno se va quedando dormido. Entonces tenemos que ser caritativos con el prójimo. Cuando veamos que se esté durmiendo alguien, démosle un codazo. Porque así, por vergüenza, uno despierta y no se vuelve a dormir. En cambio, si no le dan el codazo, queda cabeceando toda la charla y luego queda con un dolor en el cuello. Entonces, levántate, despierta, ponte en camino. Pero Dios le dice al profeta, come porque el camino es demasiado largo. Y sinceramente, yo cada vez me estoy convenciendo más, y no lo digo yo, es lo que hemos constatado, que aunque Vaticano II se realizó hace 55 años, la conferencia de Medellín, o sea, las conferencias que ha hecho el episcopado latinoamericano y caribeño, el año pasado celebramos 50 años de esa conferencia. Este año estamos celebrando 40 años de la Conferencia de Puebla. O sea, vamos de celebración en celebración. Pero ¿cuál es mi preocupación? Que a pesar de que han pasado todos esos años, poner en práctica lo que dijo Vaticano II y lo que ha dicho nuestra Iglesia latinoamericana es demasiado difícil. Parece que no acabamos de situarnos en el nuevo horizonte teológico y pastoral que propuso Vaticano II. Parece que estamos aferrados con pies y manos a la iglesia que hemos llamado a nivel eclesiológico, así se llama, la iglesia sociedad perfecta, la iglesia piramidal. En cambio, Vaticano II nos dijo, la iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es comunión, la iglesia es sacramento. Nadie va a dudar de que ya saben estas definiciones, pero la pregunta es,
¿nosotros somos capaces de ponerlas en práctica? De verdad nuestra iglesia la empezamos a concebir como una comunión donde clero y laico somos miembros de verdad de la iglesia. Nos sentimos con diferente ministerio, pero con igualdad, tanto de pertenencia como de responsabilidad. Cuando decimos iglesia, miramos solamente a los sacerdotes, a los obispos, de reojo a las religiosas, o miramos a los laicos también. Miren que el lenguaje es muy importante. Si nosotros el lenguaje expresa los contenidos que tenemos dentro, y los contenidos es lo que interesa en nuestra vida cristiana. Entonces, no voy a hacer un examen, pero cada uno y cada una examínese. Cuando usted dice la palabra iglesia, ¿a quién mira? ¿Al señor obispo o a su compañera laica, que sencilla, pobre, de pronto sin estudios? ¿Usted la mira a ella también? Bueno, pues Vaticano II nos invitó a mirar a la iglesia como una comunidad donde laicos y clero y los estilos de vida religioso somos iguales en dignidad, porque el sacramento más importante es el del bautismo. El bautismo es el que nos introduce en esta familia de Dios. Entonces es el sacramento fundamental. Lógicamente el sacramento del ministerio ordenado tiene un papel fundamental. Nos ayuda a mantener la sucesión apostólica, a expresarla, a vivirla. Pero el sacramento, aquí tengo toda la fila de señores obispos o algo parecido, el sacramento ministerial está supeditado al sacramento del bautismo. Ese es el primer sacramento fundamental para todos y todas. Vaticano II también nos invitó a volver a los orígenes, porque es que con el peso de la historia a uno se le pegan cosas que no son importantes, pero a uno se le pegan. Yo no sé si ustedes se han cambiado de casa ya siendo personas adultas. ¿No tienen demasiadas cosas que no saben ni por qué las tienen? Pero aunque no sirvan, qué difícil es desprenderse de esas cosas. Entonces uno, ay no, pero ¿cómo voy a botar esto que es el recuerdo de no sé quién? No, pero esto me lo dieron en la infancia. No, pero esto está roto, pero no importa, es de no sé quién. Bueno, a veces ya porque el camión de la mudanza ya sale y dice, bueno, por fin me desprendí. Eso nos pasa en la iglesia, porque fueron muchos siglos antes de que llegara Vaticano II. Y la frescura de la iglesia de los orígenes, esa comunidad de gente sencilla, de gente itinerante, de gente comprometida con su realidad, se fue estableciendo a tal grado que se estableció a la manera del imperio. Cuando Constantino le dio a la iglesia la posibilidad de existir, eso fue muy importante. Si no hubiéramos tenido ese momento histórico, la iglesia no hubiera crecido tanto. Entonces fue bueno. Pero las cosas buenas, cuando pasan los años, se van como desvirtuando un poquito. Y yo creo que en la iglesia nos pasó, no, yo no creo, lo dijo Vaticano II, no es mi creencia, es lo que afirmamos. La iglesia con el paso del tiempo fue perdiendo la frescura de los orígenes, se ha ido haciendo rígida, piramidal, muy estructurada, que parece que no la podemos mover. Los laicos quedamos en segundo plano, no teníamos posibilidad de hablar. Nosotros no podíamos estudiar teología.
Yo cuando llegué, pues ya se podía, pero la profesora mujer que yo tuve, ella tuvo que estudiar sentadita por allá en un rincón y fue años después que le dieron el título, porque la teología no era para nosotros, era solo para el clero. La iglesia se fue estructurando de una manera. Bueno, con Vaticano II, porque el Espíritu Santo no deja de actuar y sopla y sopla y sopla y por fin logra hacer huracanes. Con Vaticano II el Espíritu Santo volvió a soplar con fuerza. No quiere decir que no haya soplado todo el tiempo, pero Vaticano II fue un soplo muy grande. Miren, tan grande que en las primeras reuniones de Vaticano II, los que estaban allí reunidos querían volver a poner, al hablar de la iglesia, una iglesia piramidal. Y entonces el primer documento de Vaticano II sobre la iglesia era lo que siempre había existido. Bueno, habría que estudiar un poquito. Lo cierto es que el documento que salió definitivo, la Lumen Gentium, ¿cuál es el primer capítulo de ese documento? La iglesia es misterio de Dios. O sea, es don de Dios, es iniciativa de Dios. Pero ¿cuál es el segundo capítulo? La iglesia es pueblo de Dios. O sea, el primer borrador ponía la jerarquía arriba. El borrador definitivo puso al pueblo de Dios, que somos todos, jerarquía y laicos, no es que seamos solo los laicos, somos todos. Nos puso en ese segundo capítulo. Primero, iniciativa divina. Segundo, la iglesia, pueblo de Dios, la iglesia comunión. Y ya después fue desarrollando los diferentes ministerios. Constitución jerárquica de la iglesia, los laicos, la vida religiosa, etc. Bueno, pues Vaticano II nos invitó a recuperar esa iglesia de los orígenes. Y esto es bien importante por el tema que me pidieron que yo hablara aquí. Me pidieron que hablara de la Eucaristía. Y me pidieron que hablara de la Eucaristía en relación con la opción por los pobres. Miren, la Eucaristía en relación con los pobres, si no se va a los orígenes de la iglesia, no se entiende. ¿Saben por qué? Porque estamos tan acostumbrados a una Eucaristía tan ordenada que si llega a entrar un señor loquito, lo sacamos, en Colombia decimos arrejo, o sea, pegándole con la correa. O sea, todo el mundo se escandaliza. ¡Ay, está rompiendo el orden de la Eucaristía! Bueno, a ver, ¿y la Eucaristía para quién es? Es para todos. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, por eso conviene volver a los evangelios, volver a entender qué significó la Eucaristía en tiempo de Jesús, para mirar si para nosotros la Eucaristía está significando lo mismo o por el camino se nos fueron enredando cosas que no son Eucaristía y se nos fueron quedando cosas que son Eucaristía. ¿Cómo fueron las comidas de Jesús? ¿Ustedes oyeron el evangelio de ayer, de la misa? ¿Será que alguien se acuerda? Bueno, seguro que se acuerdan. El evangelio decía que vino Juan Bautista y la gente no entendió a Juan Bautista. Y ahora viene el Hijo del Hombre, o sea Jesús. ¿Y de qué lo acusan? De borracho y comelón. Parece que Jesús se la pasaba comiendo. Bueno, es un decir. ¿Qué es lo que quieren decir con esa expresión? Para el pueblo judío, sentarse a la mesa con otros es señal de presencia de Dios en medio de ellos. Bueno, incluso nosotros sin connotación religiosa, ¿quién invita a su mesa a un desconocido? No, uno no lo invita, uno invita a los suyos.
Y cuando uno le quiere hacer una atención a alguien porque ya es como importante para uno, uno lo invita a su casa, a su mesa, con su familia. Bueno, el pueblo de Israel tenía eso clarísimo. Y entonces a la mesa solo se sentaban los que se consideraban puros, pertenecientes al pueblo de Israel. Jesús, como judío que fue, también se sentaba a comer. Pero ¿qué hizo Jesús? Primero, se sentó con publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuesto a los judíos, y entonces los judíos pues los odiaban porque les cobraban los impuestos y les quitaban absolutamente lo que tenían para dárselos a Roma, y normalmente pues por eso se consideraba este no es del pueblo judío porque nos oprime. Jesús se sienta con los publicanos. Veamos la historia de Zaqueo, porque es que lo bonito no es quedarse en que Zaqueo se encuentra con Jesús y se convierte. Lo bonito es entender que Zaqueo, siendo publicano, al encontrarse con Jesús, siente que Jesús no lo rechaza, sino que le hace descubrir una manera nueva de ser hermano. Y entonces Zaqueo, ¿qué dice? A quien engañé le voy a devolver el doble y voy a repartir mis bienes. O sea, la comida con Jesús produce en Zaqueo esa conversión. ¿Pero por qué la produce? Porque Jesús se atreve a sentarse con uno con quien ningún otro judío se hubiera sentado. Eso es lo importante de descubrir. La raíz de la Eucaristía es intentar sentarse con aquellos que según nuestra lógica humana y cristiana a veces no comulgan con nuestras maneras de ser. Bueno, uno se sienta para que ese compartir de vida sea capaz de convertir al otro. Pero Jesús no solo se sienta con publicanos, Jesús se sienta con fariseos. Los fariseos eran los que más sabían del pueblo judío y lo invitaban a Jesús. Jesús fue a una casa, por ejemplo, y llegó una mujer y se puso a lavarle los pies a Jesús. Y el fariseo, ¿qué dijo? Si este Jesús supiera quién es esta mujer, no se dejaría lavar los pies, porque parecía que era una mujer pues de vida muy animada por las noches, parece. Y Jesús sabe lo que está pensando el fariseo. Y entonces le dice, mira, pues le dice, lo estoy transmitiendo a mis palabras, tú podrás saber mucho de leyes, pero tú no sabes nada de misericordia y de atención al otro. Cuando yo llegué a tu casa, tú ni me lavaste los pies. Costumbres de esa época que nos cuesta un poquito de trabajo entender. Pero ella no me está lavando con agua, está derramando perfume, está llorando y me está enjuagando con sus cabellos o secando. O sea, ese acto simbólico le hace comprender al fariseo, y es lo que quiere Jesús darle a entender, que en la mesa donde Dios se hace presente están o tienen que sentarse los que la sociedad cree que no merecen sentarse allí. Y hay muchas parábolas de ese estilo, ya no solo de sentarse a la mesa. Acuérdense en el fariseo y el publicano. ¿Qué hace el fariseo cuando llega a rezar? Señor, yo cumplo con todos los mandamientos. ¿Qué hace el publicano? Señor, soy un pobre pecador. Y dice la parábola, ¿quién de los dos salió justificado? Salió el publicano. Miren, nuestro Dios por eso desconcierta. Porque nosotros que nos esforzamos en ser buenos, en ser buenos cristianos, en participar de la iglesia, dicen que no me están escuchando bien. Bueno, perdón. Nosotros que nos esforzamos por ser buenos cristianos, no nos gusta
que lleguen otros y Dios los trate mejor a ellos, que parece que no son buenos cristianos, de acuerdo a nuestra manera de entender, y Dios se porte bien con ellos. Hay otra parábola que casi siempre la explicamos poniendo el énfasis en un aspecto, que es verdad, pero no ponemos énfasis en el otro. ¿Cuál es esa parábola? La del hijo pródigo. ¿Cuál es el problema ahí? Que el hijo mayor no se alegra porque el padre haga una fiesta cuando el hijo menor vuelve. O sea, a nosotros nos cuesta entender este Dios misericordioso, sin límite ni medida. Nos cuesta entender un Dios que nos dice: ojo, ¿no serás tú el hijo mayor que se pone bravo porque yo soy misericordioso? Miren, en la Eucaristía, eso es lo que nos tendríamos que preguntar cuando hacemos el acto de contrición. ¿Cuántas veces en la vida diaria yo me porto como hijo mayor y no como el Padre bueno que acoge a todos los que necesitan? Entonces Jesús se sienta con fariseos, se sienta con publicanos, se sienta con pobres, por eso lo critican, porque los pobres en el pueblo judío, el problema no es que sean pobres, el problema es que se cree que Dios castiga a las personas porque cometieron algún pecado y entonces los castiga no dándole bienes o dándole enfermedades. Por eso Jesús se acerca a los pobres, a los enfermos, a los poseídos, porque todos ellos para el pueblo judío son pecadores. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Dios ama a todos sus hijos e hijas. Y miren, yo quiero poner énfasis en esto que voy a decir. Dios ama a los pobres, a los pecadores, a los publicanos, a los fariseos, especialmente a los pobres, no porque sean buenos. No, los pobres son malos, igual que nosotros. Son envidiosos, no trabajan, en fin, estoy poniéndolo así como negativo. Pero son hijos de Dios. Y Dios los ama a ellos y a nosotros. Pues yo también soy pobre, no crean ustedes que es que yo aquí soy rica, yo soy pobre, yo pues no soy pobre miserable, pero tampoco es que yo sea aquí la rica, no. Dios nos ama no porque seamos buenos, sino porque somos hijos e hijas de Dios. Entonces Él siempre va a tener esa palabra de misericordia, de compasión, de exclusividad, de preferencia por esos más necesitados, no porque sean buenos, sino porque justamente necesitan la acogida del amor de Dios para poder ser personas. A Dios le importan los pobres y le importa que tengan las condiciones dignas de vida, porque sin esas condiciones no podemos ser personas. Y es lo mínimo para poder ser hijos e hijas de Dios. Bueno, todo esto iba para decir lo siguiente. Vaticano II nos invitó a volver a leer las Escrituras y entender mejor lo que significan las Escrituras. Ya tenemos muchos más elementos para entender los textos de la Sagrada Escritura. Entonces, a nivel de la Eucaristía, las comidas de Jesús nos dan el primer significado de la Eucaristía. La Eucaristía es hacer presente al Señor en medio de nosotros. Él se hace presente, no es que tengamos la magia de hacerlo presente. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí estoy yo. Pero es que Dios
es Padre y Madre de todos los seres humanos y Él se inclina especialmente por los más pobres. Con lo cual, según la Sagrada Escritura, la Eucaristía en primera instancia tiene que ser fiesta de inclusión, de compromiso, de respeto por el otro, de mirar al otro con ojos de misericordia y no con ojos de hijo mayor o de fariseo. Ese no cumple con las leyes de Dios, ese es hijo de Dios. Entonces a la Eucaristía nosotros tenemos que venir con el corazón lleno de todos los hermanos que no participan por 1000 causas, porque no tienen medios o porque son pecadores, pero no para juzgarlos, sino para decir, ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie? ¿Cómo puedo llamarlos a la mesa del reino? ¿Cómo puedo incluirlos en estas cenas que significan la presencia de Dios en medio de su pueblo? Jesús hizo eso, comer con los que la sociedad judía no veía con buenos ojos. Luego ya comió con sus discípulos, la última cena, luego las apariciones cuando ya resucita, come también con ellos. ¿Qué quiere decir? Que Él se va a hacer presente en medio de su pueblo a través de esa presencia eucarística. Pero ¿qué hace la primera comunidad cristiana cuando intenta repetir esa vida de Jesús? Entonces nos vamos al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nos dicen que los primeros cristianos se reunían para rezar, para recordar las enseñanzas de los apóstoles y para compartir los bienes. Que nadie en la comunidad cristiana pase necesidad. Pero siempre hubo tramposos antes y después. Ustedes saben de aquel matrimonio que dijo que había vendido su terreno y llegó y le dijo a los apóstoles, no, pero lo vendí por tanto. O sea, se reservaron un pedacito y solo entregaron una parte. Y dicen que se murieron, ahí mismo se murieron. Pues es una manera de contar que la comunidad cristiana es la experiencia de poner todo en común para que ningún hijo e hija de Dios pase necesidad. Bueno, ahora me van a decir ustedes, esta teóloga está como comunista, ¿no? Nos va a tocar a la Eucaristía de mañana traer nuestras escrituras de nuestros bienes para venderlas. No, yo estoy diciendo la praxis de la primera comunidad cristiana. El que quiera entender, que entienda que la vida cristiana no se puede vivir sin justicia social. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros los cristianos posiblemente no somos economistas, algunos sí, y los que sean tienen mucha responsabilidad. Pero bueno, la mayoría de gente no es economista. Pero nosotros sí sabemos de las luchas y las dificultades para que nuestro pueblo tenga las condiciones para vivir. Bueno, si a la Eucaristía nosotros no traemos la preocupación por la justicia social, nuestra Eucaristía no se parece, no es la Eucaristía de la primera comunidad cristiana ni la Eucaristía de Jesús. Por eso el Papa Francisco, ¿cómo inició su pontificado? Quiero una iglesia pobre y para los pobres. Y uno diría, pero a ver, este Papa, ¿qué es lo que está diciendo? Pues sí, los pobres los amamos. ¿Y por qué dice eso? Bueno, pues lo dice porque nuestra iglesia, desgraciadamente, a veces se le olvida
que la iglesia tiene que ser una comunidad de hermanos donde no haya tantas clases, no, que no haya clases sociales, que no haya injusticia, que no haya explotación, que no haya esta desigualdad tan marcada. De dar testimonio de una iglesia sencilla y desprendida del consumismo, y una iglesia que se preocupa por los pobres, los preferidos de Dios, no porque sean buenos, como dije antes, sino porque son pobres y les falta las mínimas condiciones para ser personas. El documento de Puebla, que estamos celebrando 40 años, y se hizo aquí en México, esta tierra tan católica, tan sagrada, tan animada por la presencia de María Guadalupana. En ese documento se decía: vemos como un escándalo que en un continente tan cristiano haya esa brecha inmensa entre ricos y pobres. Nosotros podríamos decir lo mismo. ¿Cómo es posible que se celebren tantas Eucaristías y la brecha entre ricos y pobres no nos duela más? ¿Cómo es posible que seamos cristianos y la injusticia social no nos mantenga con los oídos atentos y la mente abierta para discernir cuáles son las políticas que más favorecen a los pobres? Es verdad que hay mucha corrupción, es verdad que la política es, no voy a decir la palabra porque es una grosería, la política es horrible en muchas cosas, pero es verdad que nosotros somos seres sociales y políticos, y un cristiano, un laico, una religiosa, un sacerdote, es ciudadano y es político. Y político quiere decir, usted tiene que estar discerniendo continuamente cómo hacer para que la vida cristiana, que es fraternidad, solidaridad, justicia, se traduzca en nuestras estructuras sociales, políticas, eclesiales. Miren, a mí me alegra mucho ver a ustedes en la misa, cómo pasan a comulgar, con mucho respeto, con mucha dedicación. Uno hasta me da envidia, digo, Dios mío, regálame algo de esta como sensibilidad. Pero yo les pregunto, ¿ustedes tienen ese mismo respeto, sensibilidad, acogida de los pobres de nuestro mundo? Ante los pobres nosotros también nos inclinamos y les decimos: sin ustedes no somos iglesia, sin justicia social nosotros no estamos predicando a Jesús, sin fraternidad y solidaridad nosotros no estamos reproduciendo esa última cena, donde Jesús no solo entrega cosas, se entrega a sí mismo, se queda para siempre con nosotros. ¿Pero para qué? Para que vivamos ese amor sin límite ni medida. El Evangelio de Juan, que ya nos habla de la Eucaristía de una manera mucho más teológica, entonces nos dice: pues yo soy el pan de vida, el que permanece en mí, permanece en el amor, etc. Nosotros comulgamos para permanecer en el amor de Dios. Pero luego dice la carta de Juan también: el que no ama al hermano a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? La presencia real de Jesús en la Eucaristía es la misma que la presencia real de Jesús en el hermano. Entonces, celebrar Eucaristía, independiente de ese amor comprometido con la suerte de los demás,
esa no es la Eucaristía de Jesús. Ese es un rito y nosotros somos rituales. Y eso es bueno también. O sea, el rito forma parte de la persona humana. Nosotros saludamos dando la mano, nosotros nos inclinamos, nosotros nos ponemos ropa, depende de la circunstancia. Somos rituales y eso es bueno, eso forma parte de nuestra vida. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué decían los profetas al pueblo de Israel? ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos? Yo no quiero un culto vacío. Y con los fariseos Jesús fue duro. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Eso es fuerte. ¿Será que Jesús no lo dice a nosotros, los que participamos de los congresos eucarísticos? Porque mientras vivimos los congresos eucarísticos somos la genialidad en persona. Todos amables, todos compañeros, todos rezando y todo muy bien. Y se acaba el congreso, volvemos a nuestros lugares y seguimos indiferentes a los problemas socioeconómicos, culturales, familiares de nuestros hermanos más próximos. Ya sabemos esa canción que cantamos tanto de con vosotros está y no lo conocéis, y van caminando rápido para llegar temprano al templo, pero por correr van haciendo caer a todo el que esté a su lado. A veces uno ve, yo no sé si pasa en México, pero en Colombia la gente se pelea en la fila de la comunión por llegar de primeras. Y luego si está el obispo, la fila es inmensa. Y si está el ministro de comunión, la fila es pequeña. ¿Tú a quién ves detrás del obispo? ¿A quién ves detrás del ministro de comunión? ¿Y a quién ves en la fila? ¿Al hermano? ¿O esa iglesia piramidal que nos hace creer que parece que Dios está más en unos que en otros? Pero sobre todo que nos hace olvidar la fraternidad, la solidaridad, la misericordia, la ayuda, el respeto, la dedicación por los últimos de cada tiempo presente. El documento de Medellín habló mucho de los pobres socioeconómicos. El documento de Puebla volvió a hablar de los pobres socioeconómicos, pero añadió más rostros de pobres, los excluidos por cuestión de raza. Miren, ustedes son un pueblo con una tradición indígena muy grande. Colombia tiene un poquito menos, pero también. El respeto por los indígenas todavía está por estrenar en muchos lugares. Los indígenas son excluidos muchas veces por ser indígenas, los negros por ser negros y las mujeres por ser mujeres. De eso hablaremos más tarde. Pues Dios no quiere ninguna de esas exclusiones. Entonces el documento de Puebla, después viene Santo Domingo, después viene Aparecida, y en esos documentos como que se va teniendo conciencia de los nuevos rostros de los pobres. Entonces vamos teniendo más conciencia. Los drogadictos, los presos. Hoy en día, ¿quién es uno de los rostros muy fuertes de pobres? Los migrantes. En Colombia tenemos casi 2 millones de venezolanos migrantes. Y a uno le da ganas de que se vayan a su país. Pero cuando yo siento esas ganas, me da mucha vergüenza de mí misma. Yo que dizque comulgo, yo dizque soy teóloga, y muchas veces, no lo he hecho, gracias a Dios, pero he oído a mucha gente muy cristiana diciendo, pero que se vayan a su país, que cómo les vamos a compartir aquí, etcétera, etcétera. Esos son los rostros de los pobres hoy.
Los migrantes, llámese venezolanos, pero llámese africanos en las costas de Europa, y aquí creo que venezolanos han llegado también. Bueno, ustedes son un papel de migrantes totales, ¿no? Porque pasan a Estados Unidos. Bueno, pero ¿cuál es el papel del cristiano en estas circunstancias humanas, concretas? ¿Tenemos la mente colonizada del que desprecia al hermano necesitado? ¿O tenemos la mente de misericordia del Dios revelado por Jesús? Ahora bien, la misericordia no es vengan todos y aguantémonos. La misericordia es qué políticas tenemos que implementar para que haya justicia social. Y esa es una tarea de todos. El campo de compromiso del laicado no es solamente meterse en un grupo de iglesia, no es solamente practicar los sacramentos. El campo de compromiso del laico es donde usted trabaja, la profesión que usted hace, vívala con los valores cristianos. Pero los valores cristianos los recordamos en cada Eucaristía. Valor fundamental y primero: todos y todas somos hijos e hijas del mismo Dios. Y para Dios, todos y todas merecemos dignidad, somos objeto y sujeto de su misericordia, y por ninguna causa se nos ha de excluir ni debemos excluir. Esa es la familia de Dios. Eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Ese es el pan partido y repartido que Jesús le dio a sus discípulos y que luego la primera comunidad cristiana repite. ¿Qué le dice San Pablo a los primeros cristianos de Corintios? Ustedes están desvirtuando la Eucaristía, porque unos llegan y se comen todo. Y cuando llegan los más pobres, porque tienen que trabajar y llegan tarde, ya no encuentran nada. Eso sigue vigente para nosotros. Qué ganas de ocupar los primeros puestos, qué ganas de quedarnos con todo, qué ganas de no compartir lo que tenemos y de juzgar a los demás, de decir que son vagos, que no trabajan. Y el Papa Francisco ha criticado con mucha dureza este sistema económico actual. Dice en la Evangelio Gaudium, este sistema que pone el punto en que cada persona trabaje por su cuenta, y que seguro que si tiene trabajo por su cuenta sale adelante, y si no, pues es que es vago. Y el Papa Francisco dice: esta lógica nunca ha funcionado. La libre competencia es mentira, porque es que uno no puede competir cuando no tiene los medios para hacerlo. Sí, alguna persona muy pobre logra destacarse, pero eso no es lo normal. Si no hay colegios buenos, si no hay comida para la infancia, si no hay una casa adecuada, la libre competencia es falsa. El comunismo también es falso. Pero ¿cuál es la teoría política y social que privilegie la posibilidad para todos de ser personas dignas y humanas? Esa es nuestra responsabilidad. La política nos tiene que interesar, y mucho, porque de eso depende la vida de todos los hermanos. Entonces hay que votar bien, hay que intentar ver qué políticas son las que tenemos que implementar para que haya justicia social. Bueno, de pronto alguno está pensando, pero bueno, esta teóloga nos está aquí haciendo una arenga política y no nos está hablando de la Eucaristía. No, pues los evangelios solo hablan de eso cuando hablan de Eucaristía. Hablan de amor fraterno, hablan de justicia,
hablan de solidaridad, hablan de misericordia. Por eso, si queremos recuperar la vitalidad de la Eucaristía hoy, no solo tenemos que poner énfasis en lo exterior. Hay parroquias que lo intentan, que una buena música, que unos símbolos, que ministros de la comunión, bueno, se buscan formas externas. Bueno, todo eso está bien. Pero mientras no se renueve el sentido profundo de la Eucaristía, esas Eucaristías no reflejan lo central de la experiencia cristiana. Cuando el Papa dice, quiero una iglesia pobre y para los pobres, y viene aquí gente que no nos conoce de nada y nos mira celebrando la Eucaristía, ¿qué imagen se llevará cuando nos ve? Realmente el centro de nuestros sacramentos es la fraternidad, la preocupación por los otros, la solidaridad, la misericordia. Cuando se comenta el Evangelio, el Papa regañó a los padres, ¿no? En la Evangelio Gaudium, bueno, no sé si los regañó, pero les dijo, ojo, la homilía, hablen del Evangelio y hagan que llegue al pueblo. Y no hablen tan largo, porque la gente sueña, duerme, despierta y se queda sin nada. Pero lo malo es que eso no se pone en práctica demasiado. Todo eso tiene que ayudarnos a vitalizar nuestra vida cristiana y nuestra fe. El Papa Francisco quiere una reforma de la Iglesia y la quiere reformar desde ahí, desde los pobres. Pero el pobre está con muchas resistencias, porque la gente, nosotros, no queremos dejar lo que siempre hemos vivido, lo que siempre ha sido así. No queremos estrenar, por una parte, caminos nuevos y por otra, los caminos del origen, que eran los del Evangelio. Eso es lo que yo he intentado conversar con ustedes en este tiempo. La Eucaristía es sacramento de fraternidad. ¿Y por qué es sacramento de fraternidad? Porque el Jesús que vivió en Palestina en el siglo I, sus comidas fueron sacramento de inclusión, de fraternidad, de acogida, de misericordia. ¿Cómo tienen que ser nuestras Eucaristías hoy para que vuelvan a recuperar la vitalidad, la centralidad de esa experiencia del Evangelio? ¿Cómo nuestras Eucaristías tienen que ser derroche de misericordia y amor a los demás? Eso es lo que espera el Papa Francisco con lo que está intentando hacer, pero es lo que espera, no importa el Papa en este caso, es lo que importa nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez Él llama a nuestra puerta y nos invita a convertirnos. Pero ¿convertirnos a qué? Al amor sincero a los demás, a la fraternidad, al compartir. Y la Eucaristía es el sacramento que nos debe alimentar para recorrer el camino. Por eso el lema del Congreso es supremamente bonito, porque en nuestro mundo falta justicia. Tenemos que alimentarnos de la Eucaristía, porque en nuestro mundo falta misericordia. Tenemos que alimentarnos de la Eucaristía, porque en nuestro mundo falta incluir a todos en el reino. Tenemos que alimentarnos de la Eucaristía.
Pero ¿cuál Eucaristía? ¿La del rito vacío o la que vivió Jesús con sus discípulos, la que instituyó y la que vivió la primera comunidad cristiana? Y la que han vivido muchas comunidades a lo largo de la historia. Gracias a Dios, empecé diciendo que en cierto sentido nuestra iglesia se volvió un poquito o mucho piramidal. Y ahorita estamos queriendo cambiarla desde Vaticano II, que sea comunión. Pero gracias a Dios que a lo largo de la historia siempre ha habido profetas que han mantenido el sentido original de la comunión, de la fraternidad, de la misericordia. Siempre ha habido profetas. Seguramente muchas de las religiosas que están aquí, sus fundadores, fundadoras, ¿cuál fue el sentido de la comunidad? Servir a los demás. Y la Eucaristía, centro de esa vida de servicio. Profetas a lo largo de la historia. ¿Podremos nosotros seguir ese camino de profetismo, de compromiso, de solidaridad, de verdadera comunión? ¿Puede contar hoy Jesús con una iglesia viva, misericordiosa, sencilla, solidaria, abierta a los desafíos de este tiempo presente? Yo creo que Jesús, la Santísima Trinidad, están allá mirándonos, o están acá, o están por ahí, están en todas partes, con mucha esperanza en este Congreso Eucarístico. Sexto Congreso, ¿séptimo o sexto? Séptimo, Dios mío, voy atrasada. Séptimo Congreso Eucarístico Nacional. Miren, ustedes no se pueden ir de acá sin que esta actividad sea un empujón de conversión al amor, a la justicia social y especialmente a los pobres. Los pobres son el centro del Evangelio. Los pobres son el centro del amor de Dios. Dios se inclina por los pobres, se inclina por nosotros, se inclina por el ser humano, se inclina por el último para que todos nos podamos sentar a la mesa. Y ya para finalizar, ¿cuál es la imagen que el Evangelio emplea para hablarnos del cielo? Una de las imágenes es un banquete. Pero ustedes saben qué le pasó a unos que invitaron al banquete. No estaban bien vestidos y los echaron fuera. Claro, con la mente que tenemos de clases sociales, de elegancia, entonces uno cree que fue que la gente fue mal vestida, mal peinada. No, es que fueron sin el vestido de la fraternidad y por eso no pudieron sentarse a la mesa. El cielo es un banquete, pero es un banquete donde nos vamos a sentar todos, empezando por los últimos. ¿Quién quiere llegar al cielo de los que están aquí presentes? Bueno, pues les digo, si ustedes aquí en la tierra no se aprenden a sentar con los más necesitados, ustedes no van a ir al cielo porque es que no van a querer entrar. Van a asomarse a la puerta y van a ver a toda la gente más necesitada y ustedes van a decir, no, pero yo no puedo. La vida humana es para acostumbrarnos, en buen sentido, a amar y amar con todas las consecuencias. Quien ama así va a llegar al cielo y va a pasar la puerta y se va a sentar. Quien no ama así se va a devolver. Dios no te condena, eres tú el que te vas a devolver. Bueno, pues yo les invito de verdad
a que toda esta reflexión eucarística, yo creo que ustedes saben mucha doctrina. Ese no es el problema, la doctrina. Lo que a todos nos falta es la vida. Si por lo menos saliéramos con la imagen de que toda Eucaristía tiene que ser celebración de la vida y la fraternidad, empezando por los más necesitados. Y que quisiéramos hacer de cada Eucaristía eso, un compartir con los más pobres de cada tiempo presente. Creo que así caminamos hacia el cielo, creo que así gozaremos de esta presencia de Dios y creo que solo así nuestra Eucaristía no es un culto vacío, sino una experiencia de vida, de fraternidad, de amor. Y solo así merecemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Muchas gracias. Los que gusten hacer las preguntas para la doctora Olga, vamos a tener pues este momento, levantan la mano y algunas personas les van a llevar las tarjetitas para que las elaboren para nosotros. Bueno, más o menos las preguntas que he recibido acá hablan de cómo mantener esa originalidad con la primera comunidad cristiana. O sea, cómo señalar lo esencial de lo relativo, qué es lo que tiene que permanecer y qué es lo que puede cambiar. Pues lo esencial es lo que he querido decir a lo largo de toda la charla. Lo esencial es mantener el amor, la fraternidad, la entrega, la generosidad. Todo lo demás, lógicamente, ¿qué es lo esencial? Mantener la continuidad con la institución de la Eucaristía del Señor Jesús. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Pero nosotros, ¿para qué recibimos la Eucaristía? Para convertirnos en otro Cristo que podamos llevar ese amor a los demás. O si no, en mi país se dice, usted hace morcillas para el diablo. Morcilla es como una cosa que se come de las tripas del cerdo, yo no sé. Entonces, es una expresión, morcillas para el diablo. O sea, usted muy santa recibiendo la comunión y luego hace todo lo contrario. Lo esencial es recibir el amor del Señor Jesucristo a través de las palabras que nos dice y dar ese amor a los demás. Todo lo otro es contextual. Lógicamente, ¿qué nos obliga? Lo que dice el Vaticano II en la Constitución sobre la liturgia, porque es lo último que ha decidido el magisterio eclesiástico sobre la liturgia. Pero bueno, ustedes saben que ahora tenemos aires de involución. ¿Saben qué es la involución? Queremos volver a la misa de Trento, y ya muchos van a la misa de Trento. Pues si usted sabe latín, vaya a la misa de Trento. Pero si usted no sabe, yo no sé usted qué hace en la misa de Trento. Pero segundo, si usted cree que la iglesia es comunión, pues no vaya a la misa de Trento, porque es que en la misa de Trento el Padre tapa a Jesús sacramentado. Nosotros no lo vemos. Nuestras Eucaristías son así de frente, en la lengua que toca, pues que hablamos, para que participemos de la Eucaristía. Entonces cada uno escoja lo que crea, pero ojo, miren que he oído por aquí, hay que hacerle caso al magisterio, pero nuestro último magisterio es Vaticano II. Ese es el magisterio, todos los obispos con el Papa. Es el que nos obliga hasta el día de hoy.
El día que haya un Vaticano III o como se llame, veremos si hay algún cambio, si no hay. Pero hasta hoy, Vaticano II es nuestro magisterio. ¿Por qué queremos rechazarlo? ¿Por qué queremos volvernos a Trento? ¿No será que tenemos miedo a perder poder, a perder seguridades? ¿Será que le tenemos miedo al mundo de hoy? En fin, lo esencial es vivir el sacramento del amor. Lo accidental es que el magisterio nos va trazando normas, celebremos así, celebremos asá, pero eso es contextual, iremos cambiando. Eso es la parte del rito humano que siempre estamos llamados a mejorar para que sea más entendible. El sacramento tiene que ser para la gente, por eso se puso en nuestra lengua, para que entendamos lo que pasa allí. Lo que pasa es que hay gente que le gusta no entender y cree que con eso es más santa. Entonces yo me voy a escuchar latín, ay, estoy más cerca de Dios. No, váyase a estudiar latín si es que quiere hablar en latín y después puede que hasta entienda algo. Tenemos ideas muy raras, creemos que Dios está en lo raro. Miren, esto es lo que le pasa al Papa Francisco. Habla tan normal que decimos, uy, ¿será papa? Claro que es papa, es hombre, es humano, es argentino, por eso toma mate. Es uno de nosotros. ¿Por qué queremos tener un papa que no sea como nosotros? Si lo que hizo Jesús fue hacerse uno de nosotros. Jesús fue judío, Jesús comió como los judíos, Jesús vivió como judío, que ni sabemos bien cómo, pues los que estudiamos aprendemos un poquito. ¿Y por qué queremos tener un papa como raro por allá que no sea nada? No, es un papa como uno de nosotros, al que hay que hacerle caso también, igual que le hicimos a los anteriores. Son la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y tenemos que descubrir lo que el Espíritu habla a las iglesias. ¿Se acuerdan el libro del Apocalipsis? Las cartas que manda a las iglesias. Y más o menos el autor del Apocalipsis le dice, ojo, no seas, porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Yo creo que hoy nos podrían decir lo mismo. El Espíritu Santo nos habla a través de la historia, a través de los papas, a través de los profetas, y muchas veces no le prestamos atención. Estamos esperando una voz, yo no sé de dónde, para hacerle caso. Voy a darles otra charla, casi no me callo, ¿no? Pero eso está mal, voy a leer aquí, a ver. Bueno, creo que llegaron otras preguntitas. ¿No? Que cómo vivir la Eucaristía con esta connotación social. Pues sinceramente es lo que he dicho ahorita. O sea, si usted sabe qué significó la Eucaristía para Jesús, cuando usted va a la Eucaristía, usted tiene que preguntarse, oiga, yo vengo a celebrar el misterio de comunión, de compartir. Yo me preocupo por los problemas de hoy. Por ejemplo, hay un monseñor de Argentina, Monseñor Angelelli, que lo beatificaron, creo, y decía, un oído en el pueblo y otro oído en Dios. Yo creo que tenemos que mantener eso en la Eucaristía. ¿Qué traes tú a la Eucaristía? Pues la vida del pueblo, las necesidades, los sufrimientos, los desafíos. Y tienes que dialogar con Jesús en la Eucaristía. Señor, ¿qué hacemos para que haya más justicia social? ¿Qué me dice tu palabra para que esta sociedad sea más justa? Si uno va con esa actitud, uno sale con ese deseo de seguir transformando el mundo. Yo creo que es la única manera de vivir la Eucaristía así. Pero quiero decir una última cosa.
Miren, yo les invito a que ustedes tengan una formación teológica, porque aquí alguien me pregunta que por qué estudié teología. Pues yo estudié teología porque Dios me embaucó. O sea, yo no quería, yo estaba estudiando ingeniería, conocí a unas personas que estudiaban teología y entonces yo dije, uy, qué rico estudiar teología. Y empecé a estudiar teología, pero yo pensaba volver a estudiar ingeniería y ser ingeniera. Y pues me enamoró tanto la teología que no pude volver. Y sigo acá y hasta hoy pues sigo solo en la parte teológica. Pero con esto que les quiero decir, ojalá que todos ustedes pudieran tener una formación adecuada en la fe. Miren, cuando ustedes, porque es importante la alfabetización, aprender a leer y escribir, porque cuando uno lee y escribe, como que puede moverse en este mundo y no lo engañan. Bueno, pues necesitamos una alfabetización teológica. Usted tiene que aprender a leer y a escribir la Biblia, el magisterio, los documentos de los teólogos y teólogas, para que usted madure en su fe. Tenemos mucha ignorancia. Ahora hay que saber dónde estudiar, ¿no? Porque en este momento hay de todo en la viña del Señor. Y si usted se mete en una escuela de la época de Trento, Dios nos libre de estos conversos de la época de Trento. Ojalá que usted se meta en una escuela de Vaticano II, o sea, donde usted acompañe este caminar eclesial, donde usted sea capaz de renovar esta iglesia a la luz de este caminar de nuestra iglesia histórica, que ha pasado por Vaticano II, por Puebla, por Medellín, por Aparecida, ahorita el sínodo de Amazonía. Eso es súper importante. Una iglesia preocupada por la tierra. Eso tiene que estar presente en nuestras Eucaristías. La tierra, los pobres, la cultura, la economía. O si no, la Eucaristía no es vida. La Eucaristía es un rito vacío. Alguien me pregunta, ¿y cómo hacer para que eso no sea asistencialismo? Pues no sé responder en el sentido de que, ¿por qué dividimos las cosas? Dios se hizo ser humano y vivió con los pobres. ¿Por qué tenemos miedo nosotros a ser seres humanos encarnados en nuestra historia y llevar la vida a la liturgia y la liturgia a la vida? No sé, no tengo otra respuesta, más que dejarnos, hay que discernir siempre, pues el asistencialismo es necesario, porque ante una persona que muere de hambre, tú le tienes que alimentar, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué políticas apoyas tú a la hora de elegir un candidato o candidata? Faltan más mujeres en la política. ¿Qué políticas apoyas tú? ¿Tú lees el programa de los políticos? ¿O tú te quedas en el cliché? Este político va a apoyar el matrimonio igualitario, no voto por ese. Y el otro dice, no va a apoyar el matrimonio igualitario, voto por ese. Y tú leíste el resto de programa y leíste el resto de programa. Hay que discernir y discernir muy bien, porque la vida humana es mucho más que el matrimonio u otro ejemplo. Este ejemplo es súper complicado. Hay que discernir muy bien. Ningún político será perfecto, pero posiblemente hay políticos que tienen muchas más políticas sociales que favorecen el porvenir de los pueblos. Bueno, hay que discernir. Yo lo que quiero decir es librarnos de los clichés. Bueno, pues eso, no sé. En todo caso, creo que no han llegado más preguntas.
Bueno, me preguntan que quiénes son los pobres hoy, pues todo necesitado. Y ya que dije del matrimonio igualitario, creo que hoy también los pobres son la comunidad LGBTI. Hay que hacer un esfuerzo muy grande de misericordia y de abrir nuestros corazones. Son hijos de Dios, son hijas de Dios. Eso dice el Papa Francisco, no lo estoy diciendo yo solamente. ¿Cómo abrir? O sea, ¿cómo somos capaces de transformarnos en aquello que recibimos? Y la Eucaristía es misericordia sin límite ni medida. Tú eres misericordia sin límite ni medida cada vez que recibes la Eucaristía. Bueno, les dejo esa pregunta, que Dios nos ilumine a cada uno para responder desde nuestras posibilidades, hacer de nuestra iglesia, ojalá, como lo dijo el Papa en su pontificado, una iglesia pobre y para los pobres. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Olga Consuelo Vélez. Nos vamos a